El ultraísmo es un movimiento literario vanguardista que se oponía al modernismo y a la generación del 98. Fue creado en España en 1918 y posteriormente llegó a Latinoamérica, especialmente a Argentina, donde su desarrollo culminó. En Argentina ya existía desde 1915 una corriente literaria que se oponía al modernismo, el sencillismo. En algunos puntos, esta y el ultraísmo se encontraron. Se puede decir que la poesía ultraísta va más allá que el sencillismo, al pretender eliminar totalmente la anécdota, los lazos o nexos entre las palabras y reducir a una secuencia de imágenes la poesía, quitándole todo lo afectivo. Fue lanzado en las tertulias del Café Colonial de Madrid, presidida por Rafael Cansinos Assens. La Guerra Civil Española marcó profundamente a este movimiento, ya que los escritores vivieron en carne propia todo lo sucedido, llegando a cuestionarse a sí mismos y a la sociedad por su forma de actuar. Además, la mujer jugó un rol importante en esta época, ya que cambió su figura a una más empoderada. Su medio de difusión fueron las revistas Ultra y Grecia. Los poemas son en verso libre y su disposición tipográfica representa una imagen determinada. Pretendía eliminar aquellas reglas y condiciones que el romanticismo atrajo. Los objetivos del ultraísmo eran la eliminación de la rima, síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia, imágenes y metáforas chocantes y lógicas, donde destacan el mundo del cine, del deporte, entre otros. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada. Tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema. Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. Reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. Lucía Sánchez Zornini era una poeta ultraísta, militante, anarquista y feminista. Fue periodista, sindicalista y escritora. Pero su poesía da un cambio cuando empieza a publicar sus poemas en las revistas más vanguardistas, Grecia y Ultra. En 1918 fue el año del primer manifiesto ultraísta. Abandonó el movimiento porque el afán de renovación literaria que éste había propugnado no estaba revolucionando el mundo de las letras. Por eso se dedicó al periodismo y a la literatura de compromiso político. Una de sus obras fue Nocturno de Cristal. Rafael Cansinos Assens fue un escritor, poeta, novelista, ensayista, crítico literario, hebraísta y traductor. Publica su primera obra, El candelabro de los 7 brazos, en 1914. En ese entonces, él lideraba la tertulia del Café Colonial, donde comparte la línea creacionista de Vicente Huidobro, y con otros grupos vanguardistas fundaron el ultraísmo, cuyo manifiesto se publica en 1919 a través de las revistas Cervantes, Grecia, y cuyos objetivos se centran en el ultra. Guillermo Torres fue un ensayista, poeta futurista y crítico literario. Estuvo casado con Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges. Fue reconocido como un importante crítico literario y de arte español. Sin embargo, fue uno de los impulsores del ultraísmo literario en sus comienzos. Él participó en la tertulia itinerante de Rafael Cansinos Assens. Tras la publicación de su poemario ultraísta Girándula, se orientó definitivamente al cultivo del ensayo literario y artístico, donde se destacó como un erudito y experto comentador del fenómeno estético de las vanguardias. Y por último, el argentino Jorge Luis Borges, que fue un escritor, poeta, ensayista, traductor, crítico literario, bibliotecario, profesor y editor. El 25 de enero de 1921 apareció el primer número de la revista literaria española Ultra, que, como su propio nombre deja adivinar, era el órgano difusor del movimiento ultraísta. Una de sus obras fue Gesta Maximalista. La poesía ultraísta tiende a ser un poco hermética, críptica, que se aleja de la vida objetiva para refugiarse en la anterioridad del poeta. Como anécdota, podemos contar que Borges fue considerado como un desertor del ultraísmo cuando publicó Fervor de Buenos Aires, un libro lleno de anécdotas y estados afectivos melancólicos que le despierta a la ciudad de Buenos Aires. También comenzará a utilizar recursos como la rima y la estructura del soneto. Finalmente, podemos señalar que el ultraísmo es un término acuñado
por Guillermo de Torre, en base a un neologismo.